Es el que se encontraba antes de la... ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días. Continuamos. Buenos Entonces nos quedamos en las inmunoglobulinas. Que son una forma secretada de los receptores de membrana de los linfocitos B y que se van a encargar del reconocimiento del antígeno, con diferencias notables en el reconocimiento del antígeno comparados con el receptor de los linfocitos T, que también está formado por cadenas pertenecientes a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Entonces la forma básica que tienen que recordar de los anticuerpos es de esta forma de Y, en donde van a tener un heterotetrámero formado por dos heterodímeros, en donde vamos a tener dos cadenas idénticas, dos cadenas pesadas idénticas y dos cadenas ligeras idénticas. En la parte superior vamos a encontrar una bivalencia encargada del reconocimiento del antígeno, que está conformada por los dominios variables de la cadena pesada y de la cadena ligera. Y ambos sitios de reconocimiento van a tener exactamente la misma especificidad. Después vamos a tener una serie de dominios conservados, una región bisagra, un dominio, el dominio CH2 de las cadenas pesadas, que va a estar unido a un carbohidrato. Y ese carbohidrato se va a encontrar en la parte interior de la inmunoglobulina. Cuando se lleva a cabo el reconocimiento, este carbohidrato se va a exponer. Y eso va a permitir, junto con los demás cambios, que se pueda reconocer esta inmunoglobulina. Entonces, reconocimiento del antígeno depende de dominios variables, tanto de cadena ligera como de cadena pesada, depende de los dos dominios y específicamente de las regiones determinantes de complementariedad, que son 3 en cada uno de los dominios y que van a estar flanqueadas por una región franco, marco. Entonces, hasta aquí estamos bien. Ok, no se confundan con eso, en qué reconoce el antígeno y cómo está conformada las inmunoglobulinas. Entonces acuérdense que tenemos diferentes cadenas, diferentes regiones conservadas que van a definir la clase. Entonces esto ya lo habíamos visto, que bueno, lo vamos a encontrar en forma soluble, que es la fase efectora, cuando se activan los linfocitos B y se diferencian en células plasmáticas. Estas células plasmáticas básicamente lo que van a hacer es crecer, se va a desarrollar mucho el aparato de Golgi y el retículo endoplasmático, y se van a especializar en estar sintetizando las inmunoglobulinas y en estarlas secretando. Y entonces en el suero vamos a tener diferentes inmunoglobulinas con diferentes especificidades. En la diapositiva con la que empezamos venía que tenemos una especificidad o 10 a la 7 diferentes especificidades. Eso es lo que normalmente vamos a tener en circulación. Inmunoglobulinas, 10 a la 7 diferentes inmunoglobulinas, cada uno con una especificidad particular. Pero para tener este repertorio se tuvieron que haber generado inmunoglobulinas que reconocen un repertorio más amplio. Y este repertorio más amplio incluye los autoantígenos. Entonces, el orden de receptores que se van a estar generando durante el desarrollo de los linfocitos B está alrededor del 10 a la 11, 10 a la 12. Pero solamente van a salir a circulación 10 a la 7, que son los que no van a
a tener un reconocimiento hacia los autoantígenos. Todos los demás que tienen un reconocimiento de antígenos propios van a ser eliminados. Y entonces vamos a tener diferentes funciones dependiendo de los dominios conservados que van a tener, de los segmentos conservados que van a tener las cadenas pesadas de las diferentes inmunoglobulinas. Entonces vamos a tener por un lado las IgMs, las IgGs y las IgAs, que una característica es que pueden formar inmunocomplejos. A ver si vienen los más adelante, sí vienen más adelante. Ok. Entonces, el que se formen los complejos es importante. ¿Por qué creen ustedes que es importante que se formen complejos con anticuerpos? Por el reconocimiento de antígeno y anticuerpo. ¿Y a qué se debe que se formen estos complejos? ¿Podría ser para tener más sitios de unión al antígeno? No vas a tener más, vas a tener exactamente el mismo número de sitios de unión al antígeno. Cada anticuerpo va a tener 2 sitios de unión al antígeno. Y obviamente va a haber muchas copias de los anticuerpos. Una vez que se activan los linfocitos B y se desarrollan las células plasmáticas, van a estar secretando la inmunoglobulina, y todas las inmunoglobulinas que secreten van a ser idénticas, van a tener exactamente la misma especificidad. Entonces, eso lo que garantiza es que en circulación vas a tener anticuerpos que tienen la misma especificidad, muchos anticuerpos que tienen la misma especificidad y muchísimos anticuerpos que tienen diferente especificidad. Si el linfocito B no se activa, no se va a diferenciar el linfocito B en célula plasmática y no se van a estar secretando estas inmunoglobulinas, aunque el receptor de este linfocito B sea capaz de reconocer específicamente un antígeno. Depende de el reconocimiento del antígeno, el que se produzcan o no se produzcan las inmunoglobulinas. Por eso los anticuerpos se utilizan como un indicativo de exposición de la respuesta adaptativa, y muchas pruebas de diagnóstico se basan en la detección de anticuerpos que reconocen específicamente a los antígenos. Entonces eso nos habla de exposición a un antígeno. Y en diagnóstico pues, es generalmente a un patógeno. En caso de cáncer también se están haciendo algunas pruebas de diagnóstico en donde se buscan anticuerpos que reconocen autoantígenos. Entonces no, el número no varía. El número siempre vamos a tener 2 por cada molécula y va a depender de la cantidad de anticuerpos que tengamos en circulación. ¿De qué va a depender? El que se formen los complejos. Los complejos son redes donde vamos a tener muchos anticuerpos unidos a mucho antígeno. Entonces, ¿qué favorece? ¿Qué favorece eso? ¿Nadie? Que haya una mayor respuesta ante estos antígenos. Bueno, la respuesta va a ser proporcional, pero esa depende de la presentación de estos antígenos. Tengan siempre claro que los anticuerpos son una fase efectora, son las moléculas efectoras de la inmunidad humoral. Entonces, para que se presenten tiene que haber una presentación antigénica, un reconocimiento del antígeno, y eso depende de las células dendríticas foliculares. Y eso ocurre en los folículos de los ganglios linfáticos. Que eso ya vamos a ver cómo se da y cómo se va madurando la afinidad de estas inmunoglobulinas. Pero eso se da en órganos linfoides secundarios. Después de que se activan estos linfocitos, después de que proliferan estos linfocitos que fueron activados, salen, se diferencian y secretan el anticuerpo. Entonces, ¿en dónde vamos a tener el anticuerpo en el organismo?
en la sangre. Depende del sitio de entrada del antígeno. Lo podríamos tener en la subcutánea, si es una herida superficial. Entonces el antígeno lo vamos a tener en el sitio de entrada, puede estar en el torrente circulatorio, puede estar en los tejidos, un tejido conjuntivo, puede estar en el sitio específico donde se esté presentando una infección. Pero este antígeno va a ser captado por células dendríticas y va a ser presentado y transferido en los ganglios linfáticos para que se lleve a cabo la activación. Entonces vamos a tener, en ganglios vamos a tener una parte del antígeno que tiene que ser acarreado hasta estos ganglios. Y otra parte lo vamos a tener en el sitio de entrada del patógeno o del antígeno, dependiendo del antígeno de que se trate, ¿no? Entonces ahí en ese sitio es donde van a actuar los anticuerpos. Si el antígeno se encuentra en circulación, se van a formar complejos que se van a precipitar en circulación y esos complejos pueden generar daños al endotelio vascular. Y eso es porque se depositan los complejos. Entonces vamos a tener inmunoglobulinas como la IgM, como algunas IgGs, que permiten la activación del complemento. Y el complemento, si se activa sobre las células endoteliales, va a dañar a las células endoteliales. Entonces termina causándoles un daño. Si los complejos son pequeños, van a seguir en circulación. El que se depositen los complejos depende del tamaño del complejo. Pueden ser complejos muy grandes, pueden ser complejos muy pequeños. Entonces, si son muy pequeños los complejos, van a seguir en circulación, eventualmente van a ser fagocitados por los macrófagos que se encuentran en el torrente circulatorio. Si no, van a ser filtrados en los glomérulos. Y como se van a concentrar por este proceso de filtrado en los glomérulos, pueden también causar una patología por la deposición de estos complejos en los glomérulos. Entonces, el efecto que van a tener estas inmunoglobulinas, IgMs, IgGs e IgAs que forman complejos, en algunos casos, para algunas es activación del complemento. Entonces, el complemento son una serie de moléculas solubles que van a ser reconocidas también en las células fagocíticas. Va a haber receptores que reconocen estas moléculas del complemento. Entonces, son señales que indican que el antígeno, el microorganismo, tiene que ser fagocitado. Si se activa el complemento, adicionalmente, si se trata de un microorganismo, se va a formar un complejo multiproteico que forma un poro en la membrana del microorganismo. Entonces, con eso se pierde la permeabilidad de la membrana y se pierde la viabilidad del microorganismo. Entonces, el complemento tiene dos funciones y es una parte efectora que siempre va a estar lista para actuar en circulación. Eventualmente algunas moléculas se van a activar de forma espontánea, también como parte del mecanismo de vigilancia y regulación. Y por eso las células deben de tener moléculas que inhiben la activación del complemento. Vamos a ver también estos sistemas de regulación del complemento cuando hablemos de todos los componentes del complemento, cómo se regula la activación para evitar un daño en la célula y las otras funciones que pueden tener las moléculas del complemento. Entonces tenemos estas inmunoglobulinas que van a ser reconocidos por los receptores correspondientes. Hay un receptor para IgMs, un receptor para IgGs, un receptor para IgAs. Cuando menos hay uno, para IgGs hay más de un receptor. Y vamos a tener una diferencia importante en la afinidad de los receptores. Por ejemplo, los receptores para IgG son receptores de baja afinidad, comparados con los receptores para IgE, que van a ser receptores de alta afinidad. Y como son receptores de alta afinidad, estos se van a cargar con los anticuerpos sin el reconocimiento del antígeno. Entonces, eso va a dejar presensibilizada a la célula que tiene estos
estos receptores. Y en el momento en que se reconoce el antígeno, la respuesta va a ser una exocitosis de todos los gránulos que tienen las células cebadas y los mastocitos, que son los que van a estar recubiertos por IgEs. Esta es la forma como actúan las IgEs. Entonces, por el otro lado, las IgG, los receptores de IgM, de IgA, son de menor afinidad. Pero estos receptores van a permitir detectar las inmunoglobulinas que ya reconocieron al antígeno y van a favorecer la fagocitosis. Dependiendo de la célula también puede haber un proceso de exocitosis, dependiendo de si son células de la respuesta inmune innata o si son células, no, todas son células de la respuesta inmune innata, si son células presentadoras de antígeno o si son células efectoras como los neutrófilos. Entonces, ¿de qué creen que depende esta formación de los complejos? De la captación del antígeno. ¿Y cómo influye la captación del antígeno la formación de los complejos? Activando células, No, acuérdense que esto reconocedoras, ¿no? Esto es una interacción nada más entre el anticuerpo y el antígeno, o los anticuerpos y los antígenos. Después de que se da este reconocimiento ya participan las células. En el caso de las IgEs y el receptor de IgEs, que es el IgFC receptor, primero se reconoce la Ig, la región FC de la inmunoglobulina, de la Ig, es lo primero que se reconoce. Después se reconoce el antígeno. Entonces la célula puede o no reconocer el antígeno, depende de que se presente o no se presente este antígeno. Entonces, ¿de qué depende que se formen estos complejos? Ahí se alcanza a ver en la diapositiva. ¿Qué pasa si tenemos poco antígeno? De los receptores de membrana. Esto es antes de que participen receptores de membrana. Bueno, avanzamos ahorita. Ahorita los vemos. Entonces, los receptores de las regiones FC de las inmunoglobulinas, que son los FC receptors, y nada más lo que se le ponía antes es la inmunoglobulina que reconocen, pertenecen también a la superfamilia de las inmunoglobulinas. Son proteínas transmembranales que van a tener dominios globulares. Y entonces vamos a tener que estos, por ejemplo, en el caso del receptor para la IgG, vamos a tener diferentes tipos de receptores. Y estos diferentes tipos de receptores van a reconocer diferentes isotipos, diferentes cadenas conservadas de las IgGs. Y eso es lo que nos va a dar la especificidad de la respuesta. Y eso depende de las cadenas alfas. Entonces vamos a tener cadenas alfa y cadenas beta y vamos a tener unos dominios. Vamos a tener unos dominios de activación que vamos a hablar de ellos específicamente. Vamos a hablar de los ITAM y de los ITIM. Son dominios de activación y dominios de inhibición. ¿Por qué? Porque las respuestas inmunes tienen que ser reguladas. No pueden ser respuestas exacerbadas que van a generar un daño. Recuérdense que una condición del sistema inmune, de las respuestas inmunes, es que se activan sin importar que se pueda causar un daño. Entonces, por lo mismo que se activan sin importar este riesgo, tienen que ser reguladas. Entonces vamos a tener los dominios de activación, en donde vamos a tener secuencias, en donde vamos a tener tirosinas que pueden ser fosforiladas, y vamos a tener dominios de inactivación, que son los dominios ITIM. La diferencia es la activación es la inhibición es la I. Vamos a ver estas secuencias en particular, y es parte de la
de la regulación. Estos dominios los vamos a encontrar en muchos receptores de las células del sistema inmune, precisamente para apagar las respuestas cuando es necesario. Entonces, los isotipos de cada inmunoglobulina van a ser reconocidos específicamente por un receptor FC. Y entonces las señales, la transducción de señales que se va a llevar a cabo tras la activación, tras el reconocimiento por estos receptores, va a ser diferente. Y la presencia de estos receptores va a ser diferente en diferentes células. Y entonces eso nos da una especificidad de la respuesta. Entonces vamos a tener receptores para IgG, IgA, IgE, que son los que están aquí esquematizados. Entonces, otra característica de las inmunoglobulinas que habíamos visto es que algunas inmunoglobulinas, la mayoría de las inmunoglobulinas se secretan como monómeros. Pero también hablamos de que hay dos inmunoglobulinas, dos clases de inmunoglobulinas que se secretan como polímeros. ¿Cuáles eran estas inmunoglobulinas? IgM. IgM es una que se secreta en una forma pentamérica. ¿Cuál es la otra? IgG. ¿Cuál es la otra? IgA. La IgA. Exactamente. Es la IgM y la IgA. Que la IgA, ¿qué formas la podíamos tener? O sea, la tenemos en formas diméricas, que es importante para la secreción, triméricas y tetraméricas. Entonces, para que se formen estos polímeros, se requiere de una cadena adicional, que es la cadena J. Esta cadena J va a unirse a un dominio no globular que se encuentra en el extremo carboxiterminal de las cadenas pesadas. Entonces, esta interacción es lo que permite que se formen estas formas pentaméricas o las formas diméricas, triméricas o tetraméricas de la IgA. Y en el caso de las IgAs es muy importante para la secreción. Es muy importante que sean estas formas diméricas para que puedan ser secretadas, porque en donde las vamos a encontrar principalmente es en las mucosas. No las vamos a encontrar tanto en circulación, no son tan abundantes. Entre las inmunoglobulinas, las que vamos a tener con una mayor abundancia van a ser las IgGs en suero. Eso es lo que tenemos más abundante en suero. Pero en las mucosas, lo que vamos a tener de forma más abundante es la IgA. Y por extensión, la que vamos a tener en mayor concentración en el cuerpo va a ser la IgA. Acuérdense que de las mucosas del tracto gastrointestinal representan aproximadamente 400 metros cuadrados, en los cuales constantemente se tiene que estar secretando IgA para neutralizar a los posibles patógenos, porque es una de las principales vías de entrada de los microorganismos patógenos. Entonces, en el caso de los anticuerpos ya habíamos hablado de la forma en cómo se lleva a cabo el reconocimiento de los epítopos. Entonces habíamos quedado en que había dos tipos de epítopos, los epítopos lineales y los epítopos conformacionales. Entonces los epítopos conformacionales son los que resultan del plegamiento de la estructura terciaria o cuaternaria de la proteína. Y entonces únicamente van a ser reconocidos cuando la proteína se encuentra en su forma nativa. Si nosotros desnaturalizamos esta proteína, se va a perder este epítopo, que está representado en este color anaranjado, en estas franjas gruesas anaranjados, representan el epítopo. Entonces, mientras esté plegada la proteína, está presente el epítopo. Se desnaturaliza la proteína y se pierde este epítopo conformacional.
Entonces, los otros epítopos que tenemos son los epítopos lineales, que eso sí dependen de secuencias. ¿Se acuerdan cuántos residuos reconoce más o menos la región AFAB de los anticuerpos? ¿No se acuerdan? Se puede ser tan pequeño como 4 residuos, lo que van a reconocer estas regiones. Entonces, en el caso de los epítopos lineales, vamos a tener epítopos lineales que para que se reconozcan, tienen que estar expuestos en la superficie de las proteínas. Pero podemos tener otros epítopos que pueden reconocer los anticuerpos sin ningún problema porque existen los receptores, pero que en condiciones naturales no se van a reconocer. ¿Por qué? Porque estos determinantes, estos epítopos, son inaccesibles. Son secuencias que se encuentran en la parte interna de las proteínas. Entonces no van a ser accesibles para que se dé esta interacción entre el antígeno y el anticuerpo. Y cuando se desnaturalizan estas proteínas, se van a exponer estos epítopos. Y de esta forma sí pueden ser reconocidos estos epítopos que están ocultos. Entonces, eso es parte de lo que les decía de la importancia de que conozcan la región que reconocen los anticuerpos que utilizan cuando hacen ensayos de Western blot o cuando ustedes diseñan péptidos basados en la predicción de epítopos inmunodominantes. Porque lo que pueden obtener de su diseño, de su análisis bioinformático, es un epítopo que existe, sí, pero que es inaccesible, porque se encuentra oculto cuando la proteína está plegada. Cuando la desnaturalizan, lo pueden detectar, pero mientras no esté desnaturalizada, no lo van a poder detectar. Entonces, este epítopo en condiciones naturales no lo detectan. En condiciones desnaturalizantes en las que ustedes pueden hacer su ensayo de Western blot, lo podrían detectar. Pero en una célula en la cual la proteína va a estar plegada, no van a poder detectar este epítopo. Entonces, el que les sirva para un ensayo de Western blot no quiere decir que les puede servir el anticuerpo para hacer un ensayo de inmunolocalización. En eso tienen que estar muy claros, porque es casi una constante que muchos asumen que mediante Western blot pueden validar su anticuerpo y con este anticuerpo pueden hacer inmunolocalización de las proteínas. Entonces vamos a tener otro tipo de epítopos que son los que aparecen de novo. Entonces son epítopos neoantigénicos y estos epítopos se van a generar. ¿Por qué? Porque existe el anticuerpo que reconoce este epítopo. Pero el epítopo no existe de forma secuencial ni de forma conformacional. El epítopo existe porque es el resultado de un corte proteolítico. Y eso es lo que reconoce el anticuerpo. Un sitio cercano al punto donde se hizo un corte proteolítico. Entonces, obviamente eso cambia la estructura del polipéptido, aunque tenga la misma secuencia. Y eso es lo que reconoce el anticuerpo. Entonces, esto también se presenta. ¿Por qué creen que se presentan todas estas variaciones de reconocimiento de antígeno por parte de los anticuerpos? Supongo que va a ser de acuerdo a la estructura del antígeno, ¿no? O sea, lo que reconoce son estructuras, son secuencias, pero finalmente son conformaciones tridimensionales que van a tener los residuos. En este caso son antígenos de naturaleza proteica. También tengan muy presente que los anticuerpos pueden reconocer carbohidratos, pueden reconocer ácidos nucleicos, pueden reconocer lípidos. Pero la afinidad con la que van a reconocer estas moléculas va a ser mucho menor. En el caso de los lípidos, obviamente tienen que ser lípidos diferentes a los de las membranas biológicas, porque si no estaríamos hablando de
autoantígenos. Lo mismo pasa con los carbohidratos. Si los carbohidratos que nosotros queremos reconocer se parecen mucho a los carbohidratos que presentan las células, en donde nosotros queremos inducir la formación de los anticuerpos, no vamos a obtener estos anticuerpos. ¿Por qué? Porque aunque se generen estos receptores con la capacidad de reconocimiento, estas células se van a eliminar porque potencialmente pueden generar una respuesta autoinmune. Entonces, cualquier antígeno que metan en un ratón y que se parezca a los antígenos del ratón, no les va a generar anticuerpos precisamente por este riesgo de autoinmunidad. Tiene que ser un antígeno que sea diferente a las proteínas. Recuerden que mientras más extraño sea el antígeno para el sistema, mejores van a ser los anticuerpos que se van a obtener y las probabilidades de éxito van a ser mayores. Entonces, en el caso del receptor de los linfocitos T, quedamos en que se restringe a la presentación y reconocimiento de péptidos presentados en el complejo de las moléculas del MHC. Entonces ahí tenemos tres partes que intervienen: las moléculas del MHC, el epítopo y el TCR. Eso es lo que forma el complejo de reconocimiento. Y se tiene que conservar esta interacción para que se pueda activar la célula. Si no, no se va a llevar a cabo la activación. En el caso de los anticuerpos no pasa esto. No existe esta restricción. Los anticuerpos pueden reconocer el antígeno en su forma soluble y pueden reconocer epítopos diferentes. Epítopos que sí se van a presentar en las proteínas en su forma nativa, tanto conformacionales como secuenciales, como los epítopos que son inaccesibles, esos se van a presentar. ¿De qué depende que se genere una buena respuesta, por ejemplo, a estos determinantes? A estos determinantes que están ocultos en la proteína. De la temperatura. De la temperatura, bueno, piensen que estamos en un sistema biológico. Obviamente en condiciones in vitro podemos tener estas diferencias. Bueno, no sé si tiene algo que ver el hecho de que, por ejemplo, cuando hay una infección y eso, pues nos da fiebre. No sé si tenga que ver con esta parte. No, la fiebre sí es un incremento de la temperatura corporal, pero la función que tiene la fiebre es inhibir el crecimiento de los microorganismos. Obviamente, si se incrementa mucho la temperatura corporal, también corre riesgo el organismo. Pero no, esa es una consecuencia. Es una consecuencia de la respuesta inmune. Entonces sería de las características moleculares de cada uno de los antígenos. Bueno, su más o menos, conformación. no, o sea, ¿de qué depende? Piensen en el proteica. antígeno, piensen en el contexto, piensen también en que para que se encuentre un anticuerpo, se tuvo que haber reconocido ese epítopo. Si no se reconoce ese epítopo, no hay una activación de los linfocitos B. Y si no hay una activación de los linfocitos B, no va a haber la secreción de estos anticuerpos. Entonces, para tener todos estos anticuerpos capaces de reconocer todos estos epítopos, los conformacionales, los lineales expuestos, los lineales inaccesibles o los de los neoantígenos, tuvieron que haberse presentado estos antígenos. Entonces, los que vamos a encontrar con mayor frecuencia, obviamente los que se van a generar más fácilmente, van a ser vamos a encontrar anticuerpos que reconocen epítopos conformacionales y epítopos lineales expuestos. Los que son inaccesibles dependen de una desnaturalización de la proteína. Y entonces, para que se desnaturalice la proteína, se tendría que
incrementar la temperatura, que se tendrían que modificar las condiciones, el pH en el que se encuentra esta proteína, se tendrían que estar presentes detergentes. Entonces, eso no lo vamos a encontrar en condiciones fisiológicas. Entonces, difícilmente vamos a tener en circulación anticuerpos que reconocen estos epítopos que son inaccesibles. Cuando vamos a tener estos epítopos inaccesibles o cuando los vamos a estimular más fácilmente es cuando nosotros lo hacemos en animales. Cuando nosotros sintetizamos, analizamos las proteínas y lo que vemos es que, imaginen que este epítopo está en color azul y el otro anaranjado, ¿no? Entonces, comparamos dos proteínas, vemos que se conservan los epítopos en color anaranjado, pero el que nos da, la secuencia que nos da una especificidad y en donde encontramos un posible epítopo inmunodominante es esta región. Entonces mandamos sintetizar un péptido que cubre este epítopo y lo usamos para inmunizar animales e inducir la producción de anticuerpos. Entonces, ¿qué tan eficiente va a ser la producción de estos anticuerpos? De acuerdo a lo que saben de los antígenos, Pues al estar en exposición con el antígeno va a crear anticuerpos, ¿no? Para poder reconocer este tipo de... no piensen en la proteína, o sea, ya analicen el escenario que les estoy planteando. Ustedes no tienen una proteína ni desnaturalizada, que es lo que obtienen cuando ustedes hacen una electroforesis, recortan la bandita en donde está el antígeno que a ustedes les interesa, lo pulverizan, lo pueden congelar en nitrógeno y con un mortero lo pulverizan y esa suspensión la agarran, inmunizan un conejo, inmunizan un ratón y con eso van a estimular el sistema inmune. Además de que posiblemente le van a provocar un tumor al pobre conejo. ¿Qué tan buenos van a ser? Acuérdense las características de los antígenos, acuérdense las características de los inmunógenos. Aquí estamos hablando de anticuerpos. Podemos tener varios epítopos, pensando en que estos son epítopos completos, no que son el resultado de la desnaturalización y de la pérdida de un epítopo conformacional. En una proteína desnaturalizada podemos tener varios epítopos. Podemos inmunizar animales con esta proteína desnaturalizada. Al inmunizar estos animales, vamos a tener anticuerpos contra estos 3 epítopos, dependiendo de qué tanto se llegue a replegar esta proteína y a ocultar estos epítopos. Pero finalmente vamos a tener los 3 epítopos. Los conformacionales, si es la proteína nativa, los vamos a tener. Si la proteína no está desnaturalizada y tenemos oculto el epítopo, no lo va a haber. Entonces no va a haber una estimulación, no vamos a tener estos anticuerpos. Si mandamos sintetizar nada más este fragmento e inmunizamos, ¿cómo va a ser la respuesta si utilizamos nada más este fragmento a que si utilizamos la proteína completa? Dependiendo de las características de los inmunógenos. Aquí estamos hablando específicamente de la misma secuencia. Menos inmunógeno. ¿Por qué? Porque la región está oculta. Entonces, si la proteína no está desnaturalizada, pues Ok, no la encontramos. te la cambio. O sea, está oculta. Cuando lo sintetizas ya va a estar expuesta, porque va a ser muy pequeño el péptido y no va a alcanzar a plegarse, no va a alcanzar a ocultarse, porque no vas a tener el resto de la secuencia. Te la cambio. Tiene la proteína nativa. Sintetiza nada más este péptido, un péptido de 16 residuos. Sintetizan este péptido que incluye que es un epítopo lineal expuesto en la proteína en su forma nativa y obviamente en su forma desnaturalizada. ¿Cuál va a ser más inmunogénico? ¿Este o este? Es exactamente el mismo epítopo que va a reconocer el mismo anticuerpo.
Pero ¿cuál va a ser más inmunogénico para los ratones? ¿Es el naranja? ¿Cuál? ¿El naranja? No, estamos hablando ya de los azules nada más. ¿El globular? ¿Por qué? Pues probablemente porque más compacta. ¿Es más compacta? Oh, no, olvídelo, rebobine más, olvídela, no nada. Acuérdense, características de antígenos, características de inmunógenos. Aquí estamos hablando del mismo, ¿qué es lo que está cambiando entre uno y otro? La conformación. Es un epítopo lineal. Es un El tamaño, ¿no? O sea, Y la lo que está presencia. cambiando es el tamaño, obviamente, del antígeno. En uno es un péptido, en otro es un polipéptido, una proteína de mayor tamaño. Y entonces, ¿cuál va a ser más inmunogénica? El de mayor tamaño, ya que va a tener más carga, ¿no? Más que más carga, va a ser más fácilmente visto por las células del sistema inmune. Acuérdense que el tamaño también es importante para los epítopos. Depende de la complejidad, depende de la accesibilidad, depende del tamaño. Entonces, en estos dos casos, obviamente va a ser más inmunogénico el que está en la proteína nativa, en la proteína desnaturalizada, si es que es un epítopo lineal. Si su secuencia que les interesa es un epítopo, obviamente tiene que ser un epítopo lineal, el que van a predecir. Es inaccesible. Los anticuerpos que van a obtener, aunque inmunice solamente con el epítopo, van a estimular el sistema inmune, van a tener una respuesta, pero esta respuesta va a ser pobre. Y al ser una respuesta pobre, también van a tener como consecuencia anticuerpos de baja afinidad por el antígeno. Además de que, si lo piensan utilizar para detectar las proteínas no desnaturalizadas, no les va a servir para nada el que tengan este anticuerpo, aunque lleven el anticuerpo, la célula, el linfocito B, aunque lo lleven hasta un hibridoma para obtener anticuerpos monoclonales. Eso es importante que lo tengan claro, porque es una herramienta muy útil. Los anticuerpos son de las herramientas más útiles en la investigación, porque son económicos y son muy, muy, muy específicos. Entonces, para el diagnóstico, son la base de muchas pruebas de diagnóstico. Para la investigación también son fundamentales. ¿En qué se utilizan los anticuerpos? ¿En qué tipo de ensayos han visto que se utilizan los anticuerpos? Inmunización. El que dijo, La ¿no? inmunización, la consecuencia de la inmunización va a ser la producción de anticuerpos, si tienes epítopos inmunodominantes. ¿En qué técnicas han visto que se utilicen anticuerpos y para qué sirven estos anticuerpos en esas técnicas? Pues en la que había dicho, ¿no? En Western Blot. Ajá, en Western Blot es fundamental. ¿Y para qué nos sirve el Western Blot? Para identificar proteínas. Para identificar proteínas. Si ustedes tienen un anticuerpo monoclonal que ya está validado, que ya está validada su especificidad, si ustedes lo utilizan para detectar la proteína en un ensayo de Western Blot, tienen la certeza de que están detectando específicamente esa proteína y no otra proteína. Ahí tienen que tener anticuerpos monoclonales. Si quieren ver diferencias en la abundancia de la proteína, también van a tener esta relación de abundancia. Obviamente depende de las condiciones del ensayo que utilicen. Necesitan usar anticuerpos que estén acoplados a una enzima
o que estén acoplados a un fluoróforo. ¿Qué va a ser más cuantitativo? ¿Una enzima o un fluoróforo? Claro, bueno, ¿Por qué? porque vamos a poder distinguir del color, ¿no? Independientemente del color. Finalmente, las enzimas lo que tú utilizas generalmente son sustratos. Y pueden ser sustratos colorimétricos que cuando se desdoblan generan un color. En algunos ensayos se precipita este color y lo que tú detectas es este color precipitado. Lo que tienes es una enzima. En otros, lo que utilizas tú es un sustrato luminiscente. Y entonces tú lo que detectas es la señal de luz. Entonces puedes usar un luminómetro o un fluorómetro, dependiendo de qué estás usando. ¿Cuál es la diferencia entre acoplarle al anticuerpo un fluoróforo o acoplarle una enzima en una técnica que pretendemos hacer cuantitativa? El peso molecular, ¿no? Porque el anticuerpo... Independiente del peso molecular. La aplicación que va a tener el anticuerpo es simplemente la detección específica del antígeno. Entonces con el fluoróforo va a ser la identificación de alguna proteína en interés, ¿no? Específica. En todas va a ser específica. Finalmente, lo que le acoplemos, lo que nos va a dar es la señal que nosotros vamos a detectar. Yo lo que les pregunto es, ¿qué lo hace cuantitativo? Ustedes han visto ensayos de Western Blot y lo que tienes es una banda en donde hay opciones de hacerlo sobre la membrana con un sustrato colorimétrico y lo que ven es el precipitado de del sustrato y lo que son bandas de color marrón o de color púrpura. Y entonces, si tenemos dos condiciones, podemos ver diferencias en el grosor y en la intensidad de esa banda. Si tenemos el anticuerpo acoplado a un fluoróforo, obviamente necesitamos una fuente de emisión y un equipo de detección de la emisión de la luz emitida por el fluoróforo. Y lo que vamos a detectar es exactamente lo mismo. La diferencia es que uno va a ser cualitativo y el otro va a ser cuantitativo. Las diferencias que vamos a observar dependen de la abundancia, siempre y cuando se hagan en el mismo ensayo. Ustedes no pueden hablar de abundancias diferentes de una proteína si utilizaron geles diferentes y son transferencias de las proteínas diferentes, son independientes. Para tener estos datos cualitativos o cuantitativos, las muestras que vamos a comparar tienen que estar en la misma membrana y tienen que haber sido trabajadas en las mismas condiciones. Entonces, se tuvo que haber cargado la misma cantidad de proteína, se tuvo que haber verificado que la cuantificación fue correcta y se tuvo que hacer la transferencia. Las proteínas se tuvieron que haber separado en el mismo gel. Entonces, eso nos permite la comparación. Si nosotros cuantificamos, aunque cuantificamos, ven, corremos una muestra en un gel y otra muestra en otro gel, hacemos todo el procedimiento y después comparamos, eso no es comparable. No podemos sacar conclusiones de eso. ¿Por qué no podemos sacar conclusiones de eso? Participen. Den señales de que entienden. ¿Me repite? Es que me distraje un poco. O sea, ¿están de acuerdo en que los anticuerpos se utilizan en muchas técnicas?
Se utilizan para diagnóstico, se utilizan para tratamiento, tratamientos de cáncer efectivos, son inmunotratamientos. Y son inmunotratamientos basados en anticuerpos. Anticuerpos que reconocen específicamente un antígeno en las células tumorales. Así de eficientes son los anticuerpos. Que demostraron, y eso demostraron recientemente, esto es los últimos 10 años, que se volteó a ver al sistema inmune nuevamente tema de control de los tumores. Obviamente en los casos de cáncer son casos en donde el sistema inmune está fallando y no está detectando estas células tumorales. ¿Por qué? Porque son células que se parecen, son células de nuestro organismo, tienen la misma base con algunas modificaciones. Son células que ya perdieron el compromiso que tenían y comprometen al organismo. En condiciones naturales, el sistema inmune se encarga de eliminarlas. En los casos de cáncer, está fallando el sistema inmune. Y entonces se desarrollaron todas las terapias farmacológicas, las radioterapias, que son muy agresivas para el organismo. Y como es una falla del sistema inmune, se había dejado el sistema inmune de lado. Sin embargo, en los últimos años dijeron, no, pues el sistema inmune es encargado, es funcional, pues vamos a analizar qué está fallando. Y bueno, se ha visto que hay una energía que se induce en los tumores para evitar la eliminación de las células tumorales. Pero se han desarrollado anticuerpos monoclonales que se utilizan eficientemente para el tratamiento de algunos tumores. Obviamente son tratamientos específicos de algunos tipos de tumor. ¿Qué ventajas tienen estos tratamientos? Que son seguros y que no son agresivos para el organismo. Son una forma natural de controlar y de eliminar las células tumorales. Entonces, ahorita ya hay muchos estudios que están enfocados a desarrollar inmunoterapias para los pacientes con cáncer. Inmunoterapias que pueden ser personalizadas las terapias. Y eso las hace más eficientes. Obviamente necesitan un poco más de trabajo, pero pues, estandarizadas van a ser muy eficientes estas inmunoterapias y son parte de la medicina personalizada. Entonces es una aplicación más de los anticuerpos. En estudios de citometría se utilizan los anticuerpos. En pruebas de ELISA se utilizan los anticuerpos. Para ensayos de inmunolocalización se utilizan los anticuerpos. Para ensayos de inmunohistoquímica se utilizan los anticuerpos. Para microarreglos de proteínas se utilizan los anticuerpos. Entonces, los anticuerpos son una herramienta muy útil en la investigación. Invariablemente, a menos que ustedes se dediquen a trabajar con cosas de bioinformática, si ustedes están al laboratorio y si están en esta área, si están en el área de la salud, invariablemente en algún momento de su carrera van a terminar trabajando con algún anticuerpo en alguna de estas técnicas que les acabo de mencionar. Y eso es precisamente por las características que tienen los anticuerpos y por el hecho de que podemos inducir la producción de anticuerpos de manera económica y de manera rápida. Lo que necesitamos es la proteína, un adyuvante y un grupo de animales. Podemos tener anticuerpos policlonales. ¿Qué quiere decir que sean anticuerpos policlonales? ¿Reconocen a más epítopos? Que hay una muestra de anticuerpos en donde vamos a tener diferentes clases y diferentes subclases de anticuerpos. Y vamos a tener anticuerpos con diferente especificidad. Vamos a tener anticuerpos que reconocen diferentes epítopos de la molécula. Algunos con mayor afinidad, otros con menor afinidad. Algunos que pueden reconocer epítopos que se conservan en otras proteínas. Y al conservarse en otras proteínas nos van a dar una reacción cruzada. Y esto quiere decir que cuando los utilizamos en un ensayo de Western blot, van a reconocer a todas las proteínas que tengan estos epítopos. Entonces, obviamente hay por
el peso molecular nos podemos guiar para ver qué proteína es la que está detectando. ¿Con qué proteína va a ser más afín a este anticuerpo que tiene exactamente la misma especificidad? Con la que tenga más expuesto el epítopo. Y por eso en ensayos de Western blot, cuando ustedes inmunizan y obtienen anticuerpos policlonales, van a obtener un bandeo. Y pueden tener, si tienen suerte, pueden tener 3 bandas bien definidas. Si no tienen tanta suerte, pueden tener 10, 11 bandas, también bien definidas. Pero la intensidad de estas bandas va a variar. Y va a variar dependiendo de la abundancia de la proteína y dependiendo de la afinidad del anticuerpo por ese epítopo. Depende de qué tan accesible sea ese epítopo en cada una de las proteínas que presentan ese epítopo. Por eso van a encontrar estas diferencias. Y a lo mejor ustedes ven una banda inmensa que no corresponde a la que usaron para inmunes, porque está reconociendo un epítopo conservado, pero que es más accesible en esa proteína, o incluso que puede ser más abundante en esa proteína. Entonces depende también de la abundancia del epítopo en la proteína. Acuérdense que hay proteínas que tienen secuencias, y estas secuencias repetidas pueden tener epítopos inmunodominantes. Entonces, en lugar de tener un epítopo, puede tener varios epítopos idénticos la misma proteína, y eso va a incrementar la señal que nosotros vamos a detectar. Entonces, lo que les preguntaba de hacer los cualitativos y cuantitativos y de las múltiples aplicaciones es, depende de a qué lo acoplamos. En el caso de las inmunoterapias, el éxito de la inmunoterapia depende del reconocimiento. Y una vez que se da el reconocimiento, se da la activación, porque la inmunoglobulina va a ser reconocida por una célula del sistema inmune, que se va a activar y va a llevar a cabo sus mecanismos efectores. También pueden ser acopladas a moléculas, a nanopartículas que acarrean fármacos. Y eso lo que hace es que lleguen específicamente al sitio. Reduce la cantidad de fármaco que se necesita para el tratamiento, y este fármaco va a tener una liberación prolongada en el sitio en donde se requiere. También ahorita hay muchos estudios en donde se busca acoplar los anticuerpos a nanopartículas de plata o nanopartículas de hierro, que por un efecto de resonancia lo que vamos a tener es que se van a calentar, van a reconocer específicamente su antígeno, y cuando estén sometidos a este campo electromagnético, en el caso de las partículas, de nanopartículas de hierro, van a vibrar y van a generar calor, y ese calor va a matar a la célula, que puede ser una célula tumoral, puede ser un posible patógeno, y lo van a hacer de forma específica y lo van a hacer de forma localizada. Entonces eso va a ser mucho menos agresivo para el organismo. El tener fármacos que se liberan de forma prolongada en concentraciones menores, porque van al sitio específico, también es mejor para el organismo y es mejor para el tratamiento. Entonces, en el caso de las inmunoterapias, el efecto depende tanto de a qué esté acoplado, o depende del propio mecanismo efector que puede tener la inmunoglobulina. En el caso de la citometría podemos identificar múltiples células, podemos identificar alteraciones celulares, precisamente por el reconocimiento específico de estos epítopos. Podemos identificar variantes de proteínas que están asociadas a patologías, cambios en la abundancia. Y eso es porque va a haber un reconocimiento específico. Entonces va a haber una relación entre el reconocimiento y la abundancia de la proteína. Si la proteína tiene un solo epítopo que reconoce un anticuerpo monoclonal, entonces vamos a tener una relación de 1 a 1 entre el anticuerpo monoclonal y el antígeno. Entonces nada más una de sus valencias va a reconocer un epítopo. La otra va a reconocer el epítopo, pero en otra proteína idéntica. Entonces vamos a tener una relación ahí que podemos cuantificar. ¿Cuál es la diferencia entre utilizar un fluorocromo o utilizar una enzima? En el caso del fluorocromo, una vez que se lleva a cabo el reconocimiento de los anticuerpos, suponiendo que esta es una muestra, tenemos el reconocimiento de
3 epítopos por 3 anticuerpos. Entonces, en el caso de que sea un fluorocromo, al excitar este fluorocromo, la emisión va a ser proporcional a la cantidad de anticuerpos, a la cantidad del fluorocromo. En este caso sería 3. Si lo comparamos con este, que solamente tenemos un anticuerpo, la intensidad de fluorescencia sería mayor en este, sería 3 veces más grande. Y esto lo podemos medir. ¿Por qué? Porque la intensidad de la emisión va a ser proporcional a la excitación. Y si todos los excitamos por igual, esta proporción la vamos a ver. Y vamos a ver que este es 3 veces más intenso que estos dos, si es que fueran condiciones diferentes. ¿Qué es lo que pasa cuando lo que tenemos acoplado es una enzima? ¿Qué es lo que vemos? Lo que vamos a ver son los productos. Los productos de la actividad enzimática. Y entonces, ¿vamos a ver mucho o vamos a ver poco? Dependiendo de varias condiciones. Uno, que hayamos mantenido bien el anticuerpo, porque estamos trabajando con enzimas. Entonces, las enzimas también las podemos desnaturalizar, aunque estén acopladas a los anticuerpos. Y las enzimas van a ser más lábiles que los anticuerpos. Podemos tener reconocimiento de los epítopos, reconocimiento del antígeno por las inmunoglobulinas, y ya podemos no tener la actividad enzimática, porque no hubo un buen almacenamiento de los anticuerpos. Los anticuerpos son moléculas que van a tener media mucho mayor que la vida media de las enzimas. Entonces, el reconocimiento se va a dar. Lo que ya no vamos a tener es la actividad enzimática que nos va a dar la señal. Algo similar puede pasar con los fluorocromos, pero los fluorocromos no van a ser tan lábiles a menos que los estén exponiendo a una fuente de luz. No va a ser un efecto tan drástico como el que se tiene con las enzimas. Entonces, el resultado que vamos a obtener va a ser proporcional, pero va a ser proporcional no a la cantidad. Parte depende de la cantidad de reconocimiento, pero depende de temperatura y depende del tiempo. Entonces, vamos a tener 3 variables que nos van a afectar cuando utilizamos enzimas, anticuerpos acoplados a enzimas. Concentración, temperatura y tiempo. Entonces, a mayor concentración va a haber una mayor señal. A mayor temperatura va a haber una mayor señal, porque va a haber una mayor actividad enzimática. Espérenme un segundo. Y a mayor tiempo, obviamente, la acumulación de productos va a ser mayor. Entonces, nosotros podemos tener membranas que tienen la misma cantidad de antígeno, que se incubaron con la misma cantidad de anticuerpo, pero que estuvieron con el sustrato una más tiempo y otra menor tiempo. Entonces, en la que estuvo menos tiempo, vamos a tener una señal mucho menor. Entonces, cuando utilizan reacciones enzimáticas, anticuerpos acoplados a reacciones enzimáticas, tienen que hacer cinéticas de tiempo para ver en qué tiempo les da una buena señal, sin quemar la membrana o saturar imágenes de píxeles. Y entonces eso hace que 2 membranas no sean tan fácilmente comparables, porque si una le expusieron más tiempo y otra le expusieron menos tiempo, en una tenían su sustrato frío y en otra tenían su sustrato a temperatura ambiente, obviamente eso va a afectar la actividad enzimática. Y entonces el que tenían a temperatura ambiente va a ser más activa la enzima que el que tenían en refrigeración. Y si lo exponen, lo dejan el mismo tiempo, el resultado va a ser diferente. Entonces lo mejor es tener todo en el mismo gel. Y aún así tenemos que hacer comparaciones. Tenemos que hacer comparaciones entre ensayos. Entonces tenemos que cuidar muy bien el tiempo, tenemos que cuidar muy bien las temperaturas y las concentraciones que utilizamos, tanto de antígeno como de anticuerpo, que es parte de la reproducibilidad de los
los ensayos que vamos a hacer. Entonces, cuando nosotros utilizamos anticuerpos que están acoplados a enzimas, nosotros vamos a tener una cuantificación relativa, porque va a ser relativa a concentración, a tiempo y a temperatura. Y entonces, para comparar entre membranas, para comparar ensayos completos, necesitamos referencias de las que nosotros conocemos la concentración y la reacción de reconocimiento. Referencias que asumimos que tienen la misma concentración en las diferentes concentraciones. Entonces, con esas referencias nosotros ajustamos. Y esas referencias se utilizan en estos ensayos, se utilizan también en los ensayos de PCR en tiempo real. Son referencias que se utilizan para normalizar los valores. En el caso de el uso de fluorocromos, pues depende nada más de la incidencia de luz y de la detección. Y la excitación va a ser con una fuente de luz fija. Eso es algo que nosotros no vamos a variar. Generalmente se va a hacer con un equipo que trabaja con un láser. Entonces eso lo va a hacer mejor. No vamos a tener tanta variación. Entonces nosotros podemos obtener resultados cuantitativos cuando utilizamos estos fluorocromos. En ensayos de inmunolocalización, nosotros podemos detectar en dónde se encuentra la proteína cuando se da este reconocimiento antígeno-anticuerpo y tenemos un fluorocromo acoplado. ¿Qué nos puede interferir en esta detección? En una inmunolocalización, ¿qué nos puede interferir? ¿Qué puede hacer que no detectemos? O sea, para inmunolocalización es muy útil y ustedes seguramente han visto imágenes de microscopía de inmunofluorescencias en donde detectan proteínas y donde ven los cambios de localización de la proteína. ¿De qué depende de que se puedan hacer estos ensayos? Depende de que el epítopo que reconoce el anticuerpo monoclonal que están utilizando, no se encuentre en un sitio que participa en la interfaz de interacción con otras proteínas. ¿Por qué? Porque ustedes pueden decir, no, es que hay más o hay menos proteína. Pero si este epítopo está en esta región en donde hay una interacción con otra proteína, en el momento en que se da esta interacción, ya no va a haber un reconocimiento antigénico. Ya no va a estar expuesto este epítopo y lo que vamos a tener es un epítopo que es inaccesible. El epítopo va a estar ahí, pero va a ser inaccesible para el anticuerpo. Entonces, sí hay que tener cuidado con las conclusiones que se sacan de estos ensayos. El que no esté no quiere decir que hay menos proteína. Puede ser que el epítopo ya es inaccesible para el anticuerpo. Y por eso vemos diferencias. No necesariamente tienen que ver con la abundancia de la proteína. Entonces, ¿son muy útiles los anticuerpos? Sí, por este reconocimiento. ¿Qué pasó? Entonces esto puede ser cuando se contamina la muestra. No, si se te contamina la muestra ya no sirve tu muestra y lo que tienes que hacer es tirarla. Porque si tienes contaminantes, pues puedes tener otro reconocimiento. En el caso de inmunolocalizaciones hay otro paso que es importante. Y es ver que el anticuerpo no sea absorbido por proteínas de la célula. Los anticuerpos no se van a encontrar dentro de la célula de forma natural. Los anticuerpos son secretados y los vamos a encontrar en el líquido intersticial para que se lleve a cabo el reconocimiento de antígenos extraños, pero eso se va a llevar a cabo extracelularmente. Los anticuerpos se van a secretar y van a ir transportados en vesículas. No es una secreción dependiente de secuencia señal, no es como pasa en las bacterias, que es un proceso de exocitosis en el cual se van a secretar los anticuerpos. Cuando se fusiona la vesícula con la membrana, se liberan los anticuerpos. En el caso de las mucosas dependen del transporte, dependen de una proteína que se va a unir a la proteína J que forma estos polímeros.
Entonces va a haber una endocitosis y las vesículas van a pasar de la región basal de las células epiteliales a la región apical, que es la que está en el lumen. Y entonces, al llegar a esta región, se fusiona la vesícula con la membrana, se expone el anticuerpo y por actividad de una proteasa se cinde este anticuerpo. Y así es como tenemos las IgAs en las mucosas, fuera del organismo. Las demás las vamos a tener secretadas en circulación y en los fluidos corporales, pero no las vamos a tener dentro de las células. Entonces, dentro de las células, como son proteínas, podemos tener un reconocimiento, que no necesariamente sea que ¿cómo se llama? La inmunoglobulina, el anticuerpo está reconociendo al antígeno. Pueden ser consecuencia de que la proteína está absorbida, tiene una interacción no específica con otra proteína. Entonces, otra proteína lo que está haciendo es capturando este antígeno. Y entonces, si ese antígeno, al anticuerpo, y si este anticuerpo está acoplado al fluorocromo, nosotros cuando excitemos este fluorocromo lo que vamos a ver es una señal, pero es una señal que no resulta del reconocimiento del antígeno, resulta de que este anticuerpo fue capturado o fue absorbido por otra proteína de la célula. Entonces, en varios ensayos que se avientan a hacer inmunolocalizaciones, no verifican estos controles, que el anticuerpo no sea absorbido. Y entonces así se sacan conclusiones y pues así hay muchas cosas que asumimos como verdaderas y que no necesariamente lo son. Pero lo que pasa es que no tenemos los controles para poderlo aseverar. Entonces tenemos eso. Entonces, en el caso de las interacciones antígeno-anticuerpo, vamos a tener interacciones entre una región variable, una de las valencias, y un determinante o un epítopo. Entonces tenemos antígenos que son monovalentes, que es lo que les había platicado. O sea, si nada más tenemos un epítopo, son antígenos monovalentes. Pero también podemos tener antígenos que tienen estas secuencias repetidas y lo que van a tener es una polivalencia. Entonces van a tener varias veces el epítopo y estos epítopos van a ser reconocidos por el mismo anticuerpo. Entonces vamos a tener polivalencias para el mismo epítopo y también vamos a tener polivalencias por el reconocimiento de varios epítopos. Entonces hay proteínas que tienen muy pocos epítopos inmunodominantes. Hay algunas que tienen un solo epítopo inmunodominante o dos epítopos inmunodominantes. La guanina es un ejemplo, es una proteína muy grande que tiene muy pocos epítopos inmunodominantes. Es una proteína también muy conservada evolutivamente. Y entonces tenemos por otro lado proteínas que pueden ser muy pequeñas, proteínas de 100 residuos de aminoácidos y que tienen múltiples epítopos en su secuencia. Y que pueden ser polivalentes, puede ser el mismo epítopo repetido o pueden ser diferentes epítopos. Y eso va a favorecer la formación de complejos. Entonces, la formación de complejos va a depender de la concentración del antígeno y de la concentración del anticuerpo. Entonces, vamos a tener una distribución tipo gaussiana en donde vamos a tener, por un lado, exceso de antígeno y por otro lado, exceso de anticuerpo. Entonces, cuando estamos en estos extremos de exceso de uno de los dos elementos que participan en la interacción entre el antígeno, en la reacción antígeno-anticuerpo, lo que vamos a tener es que no se va a favorecer la formación de los complejos. Y eso es porque vamos a tener muchos antígenos libres, muchos antígenos libres en este caso, y vamos a saturar las valencias de los anticuerpos por el exceso de antígeno libre. En el otro extremo, en donde tenemos poco antígeno, también vamos a tener libres las valencias. Entonces las interacciones básicamente van a ser 1 a 1. Cuando estamos en una zona de equilibrio, en donde se encuentran más o menos pares las concentraciones de antígeno y anticuerpo,
lo que se favorece es la formación de estos complejos inmunes y la formación de complejos grandes. ¿De qué depende que sean los complejos grandes? Depende de que los antígenos sean polivalentes. ¿Qué pasa si un antígeno solamente tiene una valencia? Si es un antígeno monovalente, ¿qué es lo que va a pasar? Solo va a reconocer a un anticuerpo. Si solamente tienen una valencia, solamente van a poder ser reconocidos por una de las valencias de la inmunoglobulina. Entonces, un antígeno en cada una de las valencias. Y no van a poder ser reconocidos por otros anticuerpos. Entonces, si no hay otros epítopos en estos antígenos, esto no va a formar complejos. Entonces, este anticuerpo va a ser reconocido en circulación por el receptor FCE de una célula fagocítica, se va a endocitar y se va a degradar el antígeno, o se va a llevar a cabo la presentación antigénica. Depende del sitio en donde se capte este antígeno que fue reconocido por el anticuerpo. ¿Qué pasa si los antígenos tienen polivalencias? Si tienen repetidos los epítopos, y si además de tener repetidos epítopos, tienen diferentes epítopos. ¿Qué es lo que va a pasar? Que se van a favorecer estos complejos y se van a hacer grandes complejos, porque los antígenos, si no hay un sobrelapamiento, si no hay un impedimento estérico, van a unirse al antígeno y entonces van a ser grandes redes de antígenos con anticuerpo. Y entonces, mientras más grande sea este complejo, más fácilmente se va a precipitar y se va a depositar en el endotelio vascular. Y entonces, una vez que se deposita, tiene que ser fagocitado por los macrófagos. Pero también, como son moléculas grandes y si hay participación, obviamente, de IgEs, que la hay, vamos a tener activación del complemento. Y entonces esa activación del complemento va a generar señales proinflamatorias y va a generar daño al tejido en el cual se precipitó este complejo. Entonces, por eso el daño en riñones es frecuente por los inmunocomplejos. Hay daño en los glomérulos, que es donde se filtran la parte de la sangre para que se lleve. Entonces, ¿qué pasa con los epítopos? Entonces, los epítopos podemos tener polivalencias de los epítopos, que es el caso del primer escenario. Entonces, en el caso de las polivalencias puede haber un sobrelapamiento o puede haber no un sobrelapamiento. Si no hay sobrelapamiento, no va a haber un impedimento estérico para que estos epítopos sean reconocidos por los dos anticuerpos. Pero también vamos a tener algo que se conoce como efectos alostéricos. Y estos efectos alostéricos lo que van a implicar son cambios en la estructura de los epítopos. Entonces vamos a perder el reconocimiento de algunas valencias por los cambios que se generan tras el reconocimiento de un epítopo. Recuerden que cualquier interacción entre proteínas conlleva un cambio, aunque sea un cambio leve, en la estructura. Y estos cambios leves en la conformación tridimensional de la proteína pueden implicar que se pierda un epítopo. Entonces, si ustedes recuerdan la estructura de las inmunoglobulinas, en el caso de las IgGs, IgDs e IgAs, son las que tienen las cadenas pesadas cortas. Y entonces, en estas vamos a tener entre los dominios C1 y C2 de la cadena pesada, vamos a tener la región bisagra. La región bisagra va a ser rica en puentes disulfuro. En el caso de las IgMs y las IgEs, que son cadenas pesadas más grandes, vamos a tener un mayor número de puentes disulfuro. Y esto lo que va a hacer es que sean estructuras más rígidas. La importancia de estas regiones es que le va a dar flexibilidad al anticuerpo. Entonces le va a dar flexibilidad y va a permitir que se puedan reconocer
los varios epítopos. Cuando menos que se reconozcan los dos epítopos por parte de las dos valencias que van a tener los anticuerpos, la misma molécula del anticuerpo, independientemente si están un poco alejados o si están cercados. Eso depende de la flexibilidad que le va a dar esta región bisagra. Y en el caso de las interacciones antígeno y anticuerpo, vamos a tener todo este tipo de enlaces participan en la interacción antígeno-anticuerpo. Entonces vamos a tener enlaces puentes de hidrógeno, interacciones electrostáticas, fuerzas de Van der Waals e interacciones hidrofóbicas. Entonces todo este tipo de interacciones, ¿qué es lo que van a determinar? Lo que van a determinar es la afinidad y la avidez que va a tener el anticuerpo por su antígeno, que es lo mismo, son las mismas interacciones que participan en, la dejamos aquí, son las mismas interacciones que participan en los complejos multiproteicos, son interacciones proteína-proteína, son enlaces no covalentes. Entonces, dependiendo de la frecuencia y del tipo de interacciones, va a ser la afinidad que va a tener el anticuerpo por su antígeno. Entonces, dejamos aquí, las dudas me las pasan mañana, antes de empezar, y nos vemos mañanita. ¿Sale? Sí, gracias, doctor. Nos vemos. Gracias. Chao. Gracias, bye. Sí, hasta luego.